¿Cómo se encuentran, mis queridos seguidores? Excelente día y buen inicio de semana. El día de hoy vamos a hablar de las fuentes del derecho. Ya hay un video previo, la parte uno, que es la parte general. Explico las fuentes del derecho desde la fuente formal, la fuente real y la fuente histórica, ¿sí? Hoy nos toca continuar con este conocimiento, ¿sí? Entonces vamos a la parte 2 de las fuentes del derecho. Hoy específicamente nos toca hablar de las fuentes formales del derecho, ¿sí? Las fuentes formales del derecho. Y dentro de esta ramificación nos va a tocar hoy ver la ley. Recordemos que dentro de las fuentes formales del derecho está la ley, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales de derecho y la costumbre. Hoy nos toca ver en este video de fuentes del derecho parte 2 únicamente las fuentes formales y en específico la ramificación de la ley y el proceso legislativo, ¿sí? Hoy nos toca ver esto, ¿vale? Entonces, vamos como siempre a compartir las diapositivas a efecto de hacer esto un poquito más ameno en lo que yo voy narrando, explicando, a fin de que ustedes puedan obtener este conocimiento, ¿sí? Bueno, como les adelantaba, bueno, nuestro tema del día de hoy es fuentes del derecho, en específico el subtema fuente formal, y hoy nos toca ver dentro de las fuentes formales del derecho a la ley y el proceso legislativo, ¿sí? Esto, pues, obviamente para que ustedes puedan entender de dónde se origina, de dónde brota el derecho, ¿sí? Vamos a observar en este sentido que esto es para cualquier persona que desea aprender sobre el área legal, sobre el derecho, porque lo que se busca es que la gente entienda un poquito mejor y vayamos desentrañando estos puntos del derecho. Bueno, como siempre, impartida por un servidor, el doctor Joaquín Espinosa. Referente a esta, pues vamos a ponerlo así, materia de introducción al estudio del derecho o aquellos que quieren adentrarse al mundo del derecho. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, es importante comentar que como ya lo había comentado anteriormente, en la parte uno del video de Fuentes del Derecho, bueno, en la doctrina mexicana y en específico, utilizando las fuentes de consulta, pues aquí, de acuerdo al gran doctrinario Eduardo García Maínez, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, existen tres grandes categorías de fuentes del derecho, a saber, como son, uno, las formales, dos, las reales y tres, las históricas. Vamos a observar en este sentido que, en primer lugar, tenemos las reales, que van a ser aquellas que derivan de hechos o acontecimientos, circunstancias o conflictos políticos, humanos, culturales, económicos y sociales que los hombres en sociedad, ojo, acoge el derecho para dar solución. Aquí el derecho lo acoge para dar esa solución y resolver. Estas fuentes reales del derecho también son consideradas, de acuerdo a la doctrina, como fuentes materiales. Habrá algunos autores que le digan fuentes reales, otros que le digan fuentes materiales. Recapitulando también un poquito lo que vimos el video pasado y para reforzar este conocimiento vamos a explicar las fuentes históricas, que son todos aquellos documentos antiguos no vigentes y que por tanto están abrogados, que se emplean para apoyarse o referirse para crear una nueva ley. Es decir, son aquellos documentos o vestigios que en su momento contenían a una norma o una ley jurídica, pero que sirven al legislador para crear nuevos cuerpos normativos, basándose para ello desde, pues, en la antigüedad teníamos papiros o los códigos, tanto el de Napoleón como el de Hammurabi o la Declaración de Derechos Humanos, entre otros cuerpos normativos, ¿sí? Vamos a ver que basándonos en ello, pues podemos concluir que las leyes que ya están vigentes, pero, ojo, perdón, las leyes que no están vigentes, pero estas sirven de apoyo o de referencia para crear nuevas leyes u ordenamientos jurídicos. Es decir,
tenemos esta ley que ya no está vigente, ya no es derecho positivo, ya quedó abrogada, bueno, nos sirve de referencia, de fuente de inspiración para crear nuevos ordenamientos jurídicos, para crear la nueva ley. Mientras que las formales, ahora voy a hablar de las formales, son las que se definen como toda aquella acción realizada por distintos entes, como el Estado, los individuos, los organismos, para proceder a crear la ley, ya que a través de ellos se conoce que, pues, una norma jurídica es válida y obligatoria. Por lo que aquí la figura jurídica que el Estado impone para regular el sistema jurídico mexicano, pues es indispensable, ya que dentro de dicha categoría nos vamos a encontrar a la ley, el proceso legislativo, a su vez a la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales de derecho. Esto es importante porque, como les comentaba, dentro, ya me voy a ir, en este cuadro aparece, por ejemplo, fuentes del derecho, las tres fuentes que acabo de explicar, que es la real o material, luego, segundo, las fuentes formales y tercero, las históricas, ¿sí? Entonces, ahí aparece en pantalla en color, en diferentes colores, las tres principales fuentes del derecho. Ahora me voy a ir, ahora, única y exclusivamente a las fuentes formales del derecho, que son las que nos importan ahorita para explicar esto. Vamos a observar, fíjense que dentro de las fuentes formales del derecho, como les decía, estaba la ley, la jurisprudencia, los principios generales de derecho, la doctrina y la costumbre. Este video habla únicamente de las fuentes formales y en específico de la ley y su proceso legislativo, ¿sí? Entonces, hoy nos va a tocar ver este proceso legislativo, ver obviamente la fuente formal del derecho llamada ley. En este video 2, en el video 3 vamos a ver jurisprudencia, en el video de parte 4 de fuentes del derecho vamos a ver principios generales de derecho, en el video de parte de fuentes del derecho parte 5 vamos a ver doctrina y costumbre, ¿sí? Para ya culminar con este conocimiento. Bueno, aquí vamos a tener, entonces, voy a explicar cada una, pues, de estas fuentes formales a grosso modo para que quede entendido, porque vamos a verlo en lo particular, ¿eh? Claro, cada una en lo particular, pero ahorita nos va a tocar ver una por una de manera general, muy sui generis, para que quede entendido. Bueno, de manera sui generis, vamos a ver la ley y el proceso legislativo desde la creación o iniciativa de esa norma jurídica, de esa ley, pasando por sus 6 etapas, ¿sí? Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y entrada en vigencia, ¿sí? Que es obviamente lo que establece la ley y el proceso legislativo. Ahora, en cuanto al segundo, que es jurisprudencia, vamos a ver que con este apartado, con este punto, con esta figura o institución jurídica, vamos a ver la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consideraciones integradoras de la autoridad judicial y del proceso jurisprudencial, ya que vamos a obtener aquí los criterios. Por eso es que siempre he dicho que los jueces, magistrados y ministros no pueden ser juez y parte. ¿Qué quiere decir esto? Que, ojo aquí, los ministros, jueces y magistrados no pueden crear normas jurídicas. Ellos solo interpretan. A ellos les compete y les corresponde solo la interpretación de la norma jurídica. Vamos ahora con principios generales de derecho. El tercer cuadro, el tercer escañón, y vamos a observar que estos son el origen o el fundamento de la norma y participa en la idea de principalidad que les otorga primacía. Algunos de los ejemplos, por ejemplo, de principios generales de derecho es el que puede lo más, puede lo menos. Otro ejemplo es la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Otro ejemplo de principio general de derecho es lo que no está prohibido, está permitido. Cabe señalar que estos principios generales de derecho están regulados incluso también en la Constitución, en el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, aquí vamos a ver que también son totalmente válidos estos principios generales de derecho en materia civil para la interpretación que el juzgador, que el ministro, que el magistrado hace para llegar a ese fallo, a esa sentencia. Bueno, vamos a tener la doctrina que
es otro de los puntos, otro de las fuentes del derecho formal, y que aquí la doctrina es esa opinión de jurisconsultos, especialistas en el tema, que generan las nuevas corrientes, las nuevas teorías, doctrinas, en, obviamente, su campo de expertise, ya sea a través de publicaciones en libros físicos, en libros electrónicos, así como en revistas indexadas, periódicos, clips didácticos en redes sociales, como incluso este video que se sube en diferentes redes sociales, ya sea en YouTube, en Twitter, en TikTok, en LinkedIn, en diferentes redes sociales, pero es un video, un clip, una grabación didáctica, ¿sí? A efecto de entender estos componentes del derecho, de la ciencia del derecho. Bueno, por último, vamos a tener una fuente del derecho formal que se llama costumbre, que no es otra cosa que ese uso reiterado y constante de la colectividad en un determinado lugar o región. Cabe señalar que, ojo, la costumbre es el último escañón, el último peldaño, el último para aplicar dentro de las fuentes formales. No es el primero, porque luego la gente quiere ocupar primero la fuente del derecho de la costumbre. Y no, no es así. Es el último escalón, el último peldaño. Bueno, como podemos ver, pues vamos a empezar con la primer fuente del derecho, que es la fuente formal. Ya veíamos la ley, ya había explicado qué es la ley, expliqué obviamente las 5 fuentes formales, la ley, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la costumbre. Nos vamos hoy, en este video de parte 2, a abocar, a especializar en la fuente formal de la ley y su correspondiente proceso legislativo para, obvio, las iniciativas y formación de leyes o decretos. Es por ello que es importante señalar que en todo texto de iniciativa se compone de, uno, exposición de motivos. Esto es muy importante porque la exposición de motivos es medular, la columna vertebral, porque aquí vamos a dar la razón, el origen del por qué se está creando la nueva ley, sobre todo para resolver una necesidad colectiva que pues constantemente se presenta ante los hombres en sociedad. Es por ello que es indispensable estos fundamentos que se presentan en apoyo de la proposición o proyecto de ley, consistentes en los argumentos al amparo de los cuales se considera pertinente dictaminar una iniciativa en sentido, pues, positivo, negativo, o en un sentido o en otro, ¿sí? Bueno, también otro punto medular son, obviamente, la parte normativa. La 2 es la parte normativa dentro de ese texto de iniciativa de ley. Vamos a observar que dentro del texto de iniciativa de ley tenemos, número 1, la exposición de motivos que ya expliqué. Número 2, la parte normativa. Y número 3, las normas transitorias. Pero bueno, ahorita voy a hablar de la parte normativa. En la parte normativa va a constituirlo este núcleo de la legislación, toda vez que es ese conjunto de artículos conocidos también como preceptos jurídicos, que contienen las leyes, códigos, reglamentos o disposiciones o cualquier otro cuerpo normativo que regule un tema o un ámbito determinado. Esto quiere decir que es esta recopilación de preceptos legales que se encuentran vigentes y por lo tanto la parte dispositiva de la ley que crea, modifica o deroga una situación jurídica o fáctica. Y como ya mencioné, en conclusión y en pocas palabras, está integrado por los artículos. La parte normativa es los artículos, ¿sí? Los artículos de esa ley. Es decir, por ejemplo, del artículo 1 al artículo 382 que contiene esta ley. Ah, esta ley tiene 700 artículos, es del artículo 1 al artículo 700. No, pues que esta ley tiene 2500 artículos, del artículo 1 al artículo 2500 es la parte normativa de la creación de esa ley. Vamos ahora a explicar las normas transitorias. El tercer punto de, pues, la iniciativa de una ley o del texto que debe de contener cualquier iniciativa de ley y que debe de cumplir estos 3 puntos. El tercero es las normas transitorias. Y esta se va a referir a la disposición destinada a regir situaciones temporales que son existentes con anterioridad, ojo, a la fecha de vigencia de una ley. Es por ello que sus efectos se agotan con el simple transcurso del tiempo o en cuanto se presenta la condición que regula. En conclusión, los transitorios regulan las conductas de los particulares, ojo, quiero señalar, las
normas transitorias no van a regular estas conductas, ojo, de las personas, de los particulares, de los ciudadanos, sino, ojo aquí, de las autoridades aplicadoras. Ojo, aquí yo no voy a regular en las normas transitorias esa conducta humana, no, eso viene en la parte normativa. Aquí en la norma transitoria voy a delimitar estas, pues, conductas que deben de tener la autoridad que va a aplicar esa ley y por ello se refiere a la vigencia o modo de aplicación de las normas que se expiden o derogan. Esto quiere decir que regulan el tránsito de un ordenamiento jurídico a otro. ¿Se acuerdan en la parte uno? Por ejemplo, en el video de parte uno de Fuentes del Derecho parte uno, que les explicaba, por ejemplo, las fuentes reales, históricas y formales, y donde les decía en la Constitución de 1857, pues vamos a observar que el primer artículo transitorio señalaba que quedaba abrogada la primer Constitución de 1824. Luego avanzábamos en el tiempo y se creó un tercer movimiento, Revolución Mexicana, y aquí teníamos pues que esta fuente real del derecho, que es la Revolución Mexicana, culmina con una fuente formal en 1917, que incluso ese día es inhábil, 5 de febrero de 1917, y que aquí en su primer artículo transitorio, ojo, abrogaba la anterior constitución, que es la segunda constitución de 1857. Bueno, en estas normas transitorias va a venir si se va a abrogar alguna ley, si se deroga, si se va a modificar algunos preceptos legales, algunos artículos de diferentes leyes, o incluso también va a venir en este transitorio cuando entre en vigor esta ley, ¿sí? Entonces, como podemos ver, solo recapitulando, es muy importante que veamos este texto de iniciativa de ley y que este texto de iniciativa de ley, pues de acuerdo con la ley del Congreso, debe de tener tres apartados. Como ya mencioné, exposición de motivos, uno. Dos, parte normativa. Y tres, normas transitorias. Bueno, vamos a ver que de igual forma la ley del Congreso determina el trámite que se debe dar a las iniciativas de ley. Y de igual forma, el reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 78, nos va a establecer cuáles son los elementos indispensables de esa iniciativa. ¿Y cuáles son estos? Ta, 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 tan, ta, tan. Son los que a continuación se ven en pantalla. Pues número uno, el encabezado o título de la propuesta. Debe haber ese título de ese cuerpo normativo. El planteamiento del problema como número dos, que esa iniciativa pretende resolver. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a observar en este sentido que tenemos a la norma jurídica que se está creando, pero se está creando ¿para qué? Para resolver un problema que hay en la colectividad y que día a día los seres humanos, los ciudadanos, los habitantes están teniendo ese problema, esa contingencia. Y por eso se está creando este cuerpo normativo. Los argumentos que la sustentan. Es decir, aquí vamos a ver como tercer punto estos, estos dichos, esta forma de expresión, este argumento lógico jurídico que me va a permitir poder crear esa ley, darle justificación, ¿sí? ¿Por qué se está creando? Luego, cuatro, los fundamentos legales. Es decir, esta ley la estoy creando con fundamento en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 126 del Código Civil Federal, el artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la estoy creando con fundamento en el Código Financiero del Estado de México y así voy a poner diferentes legislaciones que fundamentan la creación de este nuevo cuerpo normativo, ¿sí? Bueno, cinco, la denominación del proyecto de ley o decreto. ¿Cómo voy a bautizar a ese proyecto? A lo mejor veo que, vamos a suponer, no hay alumbrado público, ¿no? Y entonces voy a crear una ley y esa ley va a solucionar, pues, sobre todo esa problemática, como vimos en el punto 2, de que, pues, no haya asaltos, de que esto va a erradicar que haya abusos tanto de autoridad como a lo mejor narcomenudeo, etc. Bueno, aquí yo me toca en el punto 5 denominar o bautizar a esa ley. Y a lo mejor le pongo Ley Nacional de Alumbrado Público, o Ley General de Alumbrado Público, o Ley para los habitantes mexicanos
con derecho a la luz, ¿no? Estoy inventando, ¿no? Entonces, yo voy a bautizar a este proyecto de ley como yo quiera, ¿sí? Se le da ese nombre, como nuestros papás nos bautizan a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y nos ponen nuestro nombre, nuestros papis. Bueno, vamos a observar que en el punto 6 están los ordenamientos a modificar. Si este proyecto de ley trae algunos preceptos que digan, bueno, ya entra en vigor esta ley y en los artículos transitorios también va a decir, bueno, se va a modificar el artículo 700 de el Código de Comercio o se va a modificar el artículo 44 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se va a modificar el artículo 6 de a lo mejor la ley de concursos mercantiles. Se va a modificar, vamos a suponer, el artículo, no, ya no modificar, vamos a poner, se va a reformar o se va a adicionar o se va a agregar un apartado, un párrafo del artículo 324 de la Ley General de Instituciones y Organizaciones Auxiliares del Crédito, ¿no? Entonces, bueno, podemos poner diferentes apartados, pero ¿esto para qué? Para que esta nueva ley, cuando entre en vigor, pues quede en armonía con los demás cuerpos normativos que ya existen, ¿sí? Ya existen los demás cuerpos normativos, entonces yo nada más le doy, obviamente, este templete, ¿para qué? Para que pueda coexistir, porque entonces si no sería contradictoria esta ley con esta otra ley y con este artículo y con esta otra nueva disposición. Entonces, no, lo que busca, si creo esta ley, bueno, ¿qué ordenamientos debo de modificar para que estén en armonía estos cuerpos normativos? Si no estarían como contradictorios, chocarían, en vez de armonizar y que fuera un engrane, no, chocarían. Bueno, el texto normativo propuesto que es el punto número 7. El punto número 7 es lo que hemos venido y que ya expliqué anteriormente, que es la parte normativa, en donde, ojo, aquí va a ser los artículos de esa ley. Si tiene 3,000 artículos, del artículo 1 al artículo 3,000 va a ser ese texto normativo propuesto, ¿sí? Asimismo, los artículos transitorios, que ya venía explicando, en donde, bueno, en estos artículos transitorios vamos a ver cómo aparecen, pues, sobre todo si se va a abrogar una ley, si se tienen que modificar algunos artículos, si, obviamente, se tienen que adecuar. También, cuando entra en vigor, porque puede decir la norma transitoria, entra en vigor 3 años después, o 5, o 10 años después, o al día siguiente de su publicación. Esto lo tenemos que revisar en los artículos transitorios. También vamos a tener 9 y 10, que es lugar y fecha. Es decir, esta creación de la ley, pues la hice en la Ciudad de México o en la ciudad de Toluca, Estado de México, o en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, o en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco. Tendremos que poner lugar y también fecha. En la Ciudad de México, vamos a ponerle 30 de enero o del 2024. O en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 31 de enero del 2024. O en la ciudad de Toluca, Estado de México, a 1 de febrero del 2024. Y aquí viene, obviamente, ese lugar y fecha, ¿sí? Por último, algo importante, el nombre y rúbrica del iniciador. Es decir, si el presidente es quien propone esta ley, pues vendrá su nombre y su rúbrica. Si es un diputado o un senador, vendrá su nombre o su rúbrica. También, si son los ciudadanos, tendrán que venir todo el listado, todo, sí, todo el listado de los ciudadanos que están realizando esta propuesta de ley. Y entonces todos deberán sus nombres y sus firmas, ¿sí? Esto es importante porque fíjense que el artículo 71, la fracción 4, pues no es que sea nuevo, no es nuevo, tendrá 10 años ya, pero pues es de lo relativamente nuevo porque el otro ya tiene más de 150 años con lo mismo, las 3 primeras fracciones, y solo la cuarta fracción es un artículo de una fracción innovadora, donde se permite a los ciudadanos la inclusión para poder crear cuerpos normativos. Entonces aquí es donde digo los nombres y la rúbrica de los iniciadores. Aquí vendrán todos los ciudadanos, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Vamos a observar, bueno, con esto terminamos con los elementos de la iniciativa de ley, que son estos 11 puntos que acabo de mencionar. También vamos a observar que, pues, el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República podrá presentar hasta dos, sí, dos iniciativas
para trámite preferente. O señalar, ojo, con ese carácter hasta dos que hubiese presentado en periodos anteriores. Cuando estén, obviamente, pendientes de dictamen. Entonces, el presidente en turno va a tener esas dos iniciativas preferentes, ya sea que sea de nuevos cuerpos normativos o de dos leyes que habían quedado empolvadas o archivadas de periodos de sesiones anteriores. Cada iniciativa deberá de ser discutida y votada, ojo, por el Pleno de la Cámara, de su origen. Aquí vamos a ver que ellos deberán de resolver en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuera así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en el siguiente periodo de sesiones del Pleno. ¿Esto por qué? Porque como vimos, el presidente tiene también estas dos iniciativas preferentes, ya sea de nuevas leyes o de leyes de periodos anteriores que había quedado de resolver. En caso, vamos a observar, de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, aquí vemos cómo, aquí pongo una imagen, que aquí están votando, están aprobando alguna ley, aquí están los diputados en sus curules, pero bueno, vamos a observar en este sentido que aquí las cámaras, ojo, primero la Cámara de origen, que habitualmente es la Cámara de Diputados, respecto de ese proyecto de ley o decreto, pasará de inmediato, posteriormente, una vez que lo haya aprobado, a la Cámara Revisora, que normalmente es la Cámara de Senadores, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las mismas condiciones. ¿Quién? Obviamente primero la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores, es decir, la Cámara de origen y luego la Cámara Revisora, ¿sí? Cámara de origen y luego la Cámara Revisora. Y aquí vamos a ver que no podrán tener el carácter de preferentes las iniciativas de adición o reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, el presidente dentro de sus dos trámites preferentes o iniciativas de trámites preferentes no puede incluir reformas a la Constitución o adiciones a la Constitución o modificaciones a la Constitución. Esas no podrán ser de trámite preferente. Vamos a observar que todo proyecto de ley cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se deberá de discutir sucesivamente en ambas, observándose, sí, la ley del Congreso, como ya vimos, el reglamento, como ya vimos, respectivo de la ley del Congreso, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en esa discusión y votación. La forma de las leyes puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que versan sobre, ojo, empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, o todo lo cual deberá de discutirse en primer lugar por la Cámara de Diputados, ¿sí? Esto es importante porque noten, y voy a repetirlo, porque, ojo, para la creación de leyes nuevas, pues sí se deberán discutir en ambas cámaras, Cámara de origen y Cámara revisora. Pero, ojo, la excepción es los proyectos que versan sobre estos empréstitos, sobre estas contribuciones, sobre impuestos, sobre reclutamiento de tropas, entonces, en primer lugar, deberá discutirse en la Cámara de Diputados. Aquí la Cámara de Diputados será, pues, Cámara de origen. También en aquellos casos o supuestos en los que, conforme al artículo 74, sean facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, porque la Constitución también nos establece esas, ojo, esas facultades exclusivas. De igual forma, entonces, vamos a tener que, conforme al artículo, ahora el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando sea una facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, entonces también ellos ahora serán, pues, Cámara de origen. Va a depender mucho quién va a ser Cámara de origen, sí, va a depender de quién le corresponde de origen, de génesis, de primer lugar, conocer de esa norma jurídica o laboral, ¿sí? Bueno, esto va a depender del artículo 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con el artículo 71 y 72, ¿sí? Pero, bueno, aquí vamos a tener estos apartados. Bueno,
También es importante establecer que en el proceso legislativo, pues se va a formular para la promulgación de leyes en cualquier país, ¿eh? En cualquier país se crean leyes, en cualquier país, ya sea de Latinoamérica, ya sea, por ejemplo, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Argentina, Chile, Brasil, cualquier país, pues va a tener esta iniciativa de ley. Y quiero comentar, fíjense, hablo sobre todo de países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo sistema jurídico. Fíjense que nuestro sistema jurídico en México y en la mayoría de los países latinoamericanos es un sistema jurídico que se llama neorromanista. ¿Por qué? Porque, ojo, nuestro antecedente del derecho romano. ¿Por qué? Porque los romanos, obviamente, fueron el parteaguas de estas figuras e instituciones jurídicas. Y aquí, ojo, cabe señalar como breviario cultural que los romanos conquistaron por un breve término, pero los conquistaron a los españoles. Y los españoles, al ser conquistados por los romanos, pues vieron esta gran majestuosidad de estos ordenamientos jurídicos y los replicaron. En pocas palabras, los plagiaron. Dijeron, esto me sirve, vénganse para acá. Y entonces, ¿qué sucedió? Cuando ahora los españoles nos conquistan, nos heredan esta tradición romanista, nos heredan estos cuerpos normativos. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros derivamos de este sistema romanista, pero no se llama derecho romano, porque obviamente ya ha evolucionado el derecho romano y no es el mismo en Italia que en México. Entonces aquí se llama neorromanista, es decir, nuevo derecho, pues, que va cambiando, que va evolucionando conforme al derecho romano, neorromanista. Y México, al igual que muchos países de Latinoamérica, son de esta corriente doctrina y es este sistema jurídico. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema jurídico es common law. Y este sistema es diferente a el sistema de neorromanista. O, por ejemplo, hay otros países como los islámicos, como algunos países religiosos, donde pues su sistema jurídico es más apegado a su dogma, a su religión. O hay países donde, como el Corán, donde sí se rigen por la cuestión religiosa, pero también ese documento religioso que es el Corán, sí regula la parte religiosa, pero también regula la cuestión jurídica. Y por eso ya es ojo por ojo, diente por diente. Ya si una persona roba, pues la gente puede cortarle la mano por estar, robando y por estar de mañoso con ciertas cosas, ¿no? Bueno, pero allá es diferente el sistema jurídico. Y así vamos a tener diferentes sistemas jurídicos que van a regular. Pero repito, en México y en muchos países de Latinoamérica el sistema jurídico es neorromanista. Y por eso explico esto, porque la iniciativa de ley es muy parecida a esos países, ¿sí? Ya que tiene que pasar por una cámara de origen, una cámara de revisores, es decir, una cámara de diputados y senadores, ¿sí? Para que en su caso sea aprobada o no. Bueno, vamos a observar ya, aquí les traigo este cuadro también que va a ejemplificar mucho, porque lo que traigo es de nueva cuenta, las fuentes del derecho. Dentro de las fuentes del derecho existen las tres principales, que son la real o material como número uno, como número dos, las históricas y como número tres, las formales. Dentro de las formales que aparece en esta diapositiva de color verde, aquí dice formales, fuentes formales del derecho, entonces esa es la que me voy a abocar. Como ya veíamos, tenemos a la ley y ese proceso legislativo. En segundo lugar, tenemos la jurisprudencia. En tercero, los principios generales de derecho. En cuarto, la doctrina. Y en quinto, la costumbre. Ya hace unos minutos expliqué cada uno de estos, pero como les había dicho, me voy a abocar en este video de parte 2 de Fuentes del Derecho Formal únicamente a la ley y a ese proceso legislativo. Porque cabe señalar que el proceso legislativo, ojo, tiene 6 etapas. La primera es la iniciativa. ¿Quiénes pueden dar inicio a esa creación de ley o decreto? La segunda es la discusión. Aquí, esa discusión con argumentos, con fundamento que van a tener las cámaras. También, en tercer lugar, tenemos la aprobación. En caso de que ambas cámaras estén de acuerdo, bueno, se va a pasar al periodo de aprobación. La cuarta etapa, que es sanción. Aquí el presidente
juega un papel importantísimo porque es quien sanciona esa ley, es decir, quien aprueba esa ley en definitiva. Luego, si este presidente está de acuerdo, pasamos a la quinta etapa, que es publicación. Y aquí se va a hacer del conocimiento de los ciudadanos este nuevo cuerpo normativo. Pero, ojo, también recordemos las normas transitorias, porque el punto 6 son la entrada en vigor. Hay que checar bien cuándo entre en vigor, porque a partir de la sexta etapa es cuando se vuelve derecho vigente o derecho positivo, ¿sí? Bueno, aquí vemos, repito, las 6 etapas. Iniciativa, 2, discusión, 3, aprobación, 4, sanción, quinta, publicación y sexta, entrada en vigor. Voy a explicar todavía más, pero todavía más a detalle estas 6 etapas, ¿sí? Voy a ir avanzando para, ojo, a explicar más, todavía más a detalle, ir desmembrando estas 6 etapas. Y como vimos, las 6 etapas en que se divide ese proceso legislativo es iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y también, por último, la entrada en vigor o iniciativa de vigencia. Bueno, aquí explico lo referente a estas 6 etapas del proceso legislativo. Cambié el cuadro porque, como repito, ya nada más me voy a abocar ahora a la fuente del derecho, en específico a la fuente formal. Dentro de la fuente formal existen varias y nada más me voy a abocar a la ley. Y dentro de la ley al proceso legislativo. Y empezamos con la iniciativa. Ojo aquí también me voy a tardar y voy a desmembrar y aquí está la carnita, ¿no? Vamos a ver. Bueno, punto número 1. De acuerdo con, obviamente, el proceso legislativo, con la ley del Congreso, el reglamento, pero también conforme a la Constitución, ojo aquí, el propio artículo 71, el 71, sí, el 71 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de iniciar leyes o decretos, ¿sí? Entonces, ojo aquí, vamos a empezar con la etapa número 1, que es iniciativa. Y este artículo 71 constitucional nos resuelve muchas de estas interrogantes. Porque, fíjense, en el artículo 71 hay 4 fracciones. Las 3 primeras fracciones, quiero señalarles, y ojo, llevan más de 150 años, o sea, esto no es nuevo. Las 3 primeras fracciones son viejísimas. Es derecho que ya daba hueva porque era lo mismo de siempre. Pero en la fracción 4 es la parte innovadora, que no lleva, bueno, más de 10 años. Y entonces, esto es importante porque, ¿qué sucede? Fíjense que esto permite que, sobre todo, pueda los ciudadanos intercalar, intervenir en esta democracia, porque en México tenemos una democracia semidirecta, no una democracia directa. Cabe señalar, eh, tiene esta reforma de la cuarta fracción, para ser exactos, del 2012. Estoy acordándome, si no mal recuerdo, es del 9 de agosto del 2012, entonces ya tiene, pues ya va a cumplir pues 12 años, había hecho 10, pero no solo como un término para que ustedes lo pudieran entender y pudieran magnificar, pero en realidad casi va a tener ya 12 años. Hoy, este video es del 31 de enero, perdón, del 31 de enero del 2024. Este video se está grabando el 31 de enero del 2024 y por lo tanto vamos a observar que aquí, pues esta reforma o esta adición que hubo a la fracción 4 del artículo 71 es del 9 de agosto del 2012, si no mal recuerdo y si mi memoria no me falla, y por lo tanto, fíjense que ya va a cumplir casi 14 años este año. Entonces, es muy importante porque es algo innovador, porque aquí ya los ciudadanos empoderados pueden realizar iniciativas de ley. Pero bueno, voy punto por punto. Con el artículo 71 de la Constitución nos dice el derecho para iniciar leyes, ¿no? Y en primer lugar le corresponde al presidente, ¿sí? Esto es bastante lógico. El titular del Ejecutivo. Al titular del Ejecutivo le corresponde esta primer facultad, o es uno de los que le corresponde. No es que vaya en primer lugar o jerárquicamente es el primero que debe crear leyes. No, 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 no. Solo que es la primera fracción, pero no es el único. ¿Puede otro crear? Sí, o
no debo de esperarme a que el presidente crea una ley. No, 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 eso es independiente, no. Solo es un orden, pero no quiere decir que la creación de leyes primero la hace el presidente y luego los diputados. No, 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 no. Puede ser cualquiera, solo que aquí se lleva un orden nada más para saber cuáles son los que pueden crear leyes. En primer lugar, como decía, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Este presidente de la República, este titular del Ejecutivo Federal. Bueno, vamos a observar que en segundo lugar tenemos a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, es decir, diputados y senadores a nivel federal. En tercer lugar tenemos a las legislaturas de los estados, pero también a la de la Ciudad de México. Tomando en cuenta que existen 32 estados de la República, pues existen 32 legislaturas de los estados. Y aquí es importante porque fíjense, las legislaturas de los estados vamos a tener que, ojo, solo en los congresos locales, porque las legislaturas de los estados son a nivel local, estatal. Y aquí existen congresos locales, pero solo en los congresos locales existen diputados. Es vergonzoso ver cómo abogados todavía dicen, pues es que hay senadores locales o hay senadores estatales o senadores del Congreso local. No, no existen senadores de el Congreso local o de la legislatura de los estados o de la Ciudad de México. Solo existen senadores a nivel federal, solamente. Los diputados sí, pueden haber diputados de ámbito local o estatal o diputados a nivel federal, ¿sí? Bueno, entonces como recapitulando, primero el presidente, la primera fracción, la segunda fracción nos habla de los diputados senadores al Congreso, la tercera fracción la legislatura de los estados y la Ciudad de México. Como pueden ver en la diapositiva, ahí aparece en ese orden, ¿sí? Bueno, estas tres primeras fracciones, como ya he venido mencionando, pues lleva años, años, más de 150 años con lo mismo, ¿sí? No, no es algo nuevo, no es algo que diga, híjole, esto es innovador, no, esto no. Lo que sí es innovador es la cuarta fracción, la que aparece al último en la diapositiva y dice ciudadanos, ¿sí? Ciudadanos. Y entonces esa sí es innovadora porque son los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al punto 13% de la lista nominal de electores. Entonces, estos ciudadanos sí pueden crear leyes, pues es con un orden y con un porcentaje. Voy a ejemplificar. Fíjense, en México hay al día de hoy aproximadamente, y voy a darlo en números redondos, 133 millones de habitantes. Redondeando, redondeando. ¿Sí? No, no es que seamos ese número exacto, pero bueno, somos aproximadamente como 132 millones 824 mil 724, ¿no? Pero vamos a redondearlo. Somos 133 millones. Es un ejemplo, de acuerdo a la última estadística del INEGI, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a tener 133 millones de habitantes en México, pero no todos esos están en la lista nominal o en el padrón electoral. No, ahí no. Aquí, obviamente, están en el padrón electoral solo los mayores de edad y los que hayan tramitado su credencial para votar. Repito, solo los mayores de edad, y si estos mayores de edad tramitaron su credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Entonces, se encuadrará en este supuesto. ¿Cuánto o qué porcentaje es el padrón electoral o la lista nominal? Bueno, aproximadamente igual, redondeando, son 93 millones aproximadamente. Esto quiere decir que 40 millones, pues, o son menores de edad o esos ciudadanos, aunque son mayores de edad, no han tramitado su credencial para votar. Y entonces, tache guarache, ¿vale? Bueno, estos ciudadanos que representan ese padrón electoral, que esa lista nominal de electores es de 93 millones aproximadamente, esto quiere decir que debemos de hacer la ecuación, sí, la ecuación diría Pitágoras, de una multiplicación y ojo, es el punto 13%, lo cual equivale en, obviamente, aritmética, y lo quiero dejar claro porque luego se me equivocan. Les digo a algunos alumnos, discípulos, oigan, saquen la ecuación y se equivocan. ¿Cómo lo hacemos fácil? Pues agregamos dos ceritos después del punto, ¿sí? Multiplico 93 millones por punto y luego agrego 1, 2 ceros. Punto 00 y luego el 13, ¿sí? Entonces, de esos 93 millones, obviamente, si quiero sacar solo el punto 13%, le tengo que agregar después del punto dos ceritos más para que me dé ese porcentaje,
¿sí? O le puedo poner en la calculadora 93 millones por punto 13 y luego el signo de porcentaje. Esta sería otra forma, ¿sale? Si es que ocupo una calculadora, ¿sale? Si no, pues lo hago de manera manual, 93 millones por punto 0013. Bueno, ¿cuánto nos da? Nos da aproximadamente 120.900 ciudadanos, aproximadamente, ¿sí? En números redondos, así, vamos a ponerle 120.000, ¿sí? Y digo, puedo equivocarme con los números, pero es un ejemplo para fines didácticos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente 120.000 ciudadanos tendrán que firmar, tendrán que conseguir los votos, las rúbricas de esos ciudadanos. ¿Se acuerdan que anteriormente veíamos el apartado de lo que se llama elementos indispensables de la iniciativa y veíamos 11 puntos? En el punto 11 veíamos nombre y rúbrica del iniciador. Es ahí donde van los 120.000 ciudadanos, sus nombres completos y su firma, ¿sí? Es ahí donde van. Cabe señalar que obviamente hay candados en este tema electoral, en este tema de creación de leyes, pues también vamos a observar que existen candados. La persona que quiere realizar esa iniciativa de ley, que son en ese listado de más de 120.000 ciudadanos, bueno, deberán de escanear su credencial para votar original, no copia, original, y también deberán de exhibir una copia de esa credencial de elector original, deberán de firmar, deberán de rubricar esa iniciativa de ley, entre otros puntos. O sea, no crean que es, sí, ya están aquí y ya. No, 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 no. Hay que cumplir un protocolo, ciertas solemnidades, ciertos requisitos para esa iniciativa de ley. Pero se puede, claro. En vez de poner o ver memes de chistes, risas y cosas por el estilo, pues podemos con las redes sociales realizar o lanzar una iniciativa de ley. Y con esa red social yo puedo decir, fíjense chicos que veo una problemática y esa problemática consiste en ta, 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 y se está dando solución con este proyecto de ley que estoy creando como ciudadano, pero requiero 125.000 firmas. Quiero rebasar el umbral que me pide la ley. Entonces, o 150.000 firmas quiero juntar. Pues órale, excelente. Para eso son las redes sociales, ¿vale? Bueno, con esto abarcamos el punto número 1 o la etapa número 1, que es iniciativa. Aquí concluye. Bueno, vamos a la etapa número 2, que es discusión. Como ya veíamos, hay ciertas, pues, leyes, ciertas iniciativas de ley, donde, o proyectos de ley, donde si el tema es sobre empréstitos, contribuciones o impuestos o sobre reclutamiento de tropas, pues se deberá discutir en primer lugar en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esta será Cámara de Origen. La primera que conoce de este proyecto de ley para su discusión será Cámara de Origen, ¿sí? Y como ya señalé también, en el artículo 74 y 66 de la Constitución nos señala las facultades exclusivas de, obviamente, la Cámara de Diputados en el artículo 74 y en el artículo 76 las facultades exclusivas de los senadores. Si es así, pues puede ser que los senadores sean, a lo mejor, en primer lugar, ojo, Cámara de Origen. Esto va a depender mucho de cuál es esa ley o ese proyecto de ley, ¿vale? Bueno, aquí la Cámara de Origen revisa, analiza, ojo, ese proyecto de ley. Me voy a ir a lo rápido, a lo que todo ok, todo ok, todo ok, pero, y regreso de nuevo para lo difícil, que siempre sucede así, pero me voy a ir en el mundo maravilloso, ¿sale? ¿Qué sucede? Que tengo en esta segunda etapa la ley o ese proyecto de ley o decreto y lo revisa la Cámara de Origen, que podría ser la Cámara de Diputados. Y luego, si la aprueba, ojo, en el mundo maravilloso, que todo saliera bien y ok. Y luego lo pasa a la Cámara Revisora, que va a ser la Cámara de Senadores, lo revisa y está de acuerdo. Nos vamos a la parte 3 de la etapa del proceso legislativo, que es la aprobación, donde aquí las dos cámaras, la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, en otras palabras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aceptan ese proyecto de ley. Luego, vámonos a la parte 4, porque aquí, ojo, una vez que las dos cámaras aceptan el proyecto de ley y hay esta aprobación, la Cámara de Diputados deberá de notificar al titular del Ejecutivo, ojo, este proyecto de ley para que lo ejecute, ¿sí? Y en la cuarta etapa tenemos la sanción. Y esto es importante porque el presidente tiene un plazo de 30 días para revisar esa ley, para revisar ese proyecto. Y vamos a observar que aquí el presidente revisará y hará sus observaciones si es que las tiene. Si no las tiene, pues
vamos a ver que el presidente va a aceptar esa ley y tiene la obligación aquí, dentro de los 10 días siguientes, a sancionar esa ley. Es decir, la cuarta etapa se llama sanción porque la va a sancionar. ¿Y qué es la sanción? Bueno, ya es esa aprobación de la ley para que, ojo, dentro de los 10 días siguientes a la sanción es la publicación. La quinta etapa es publicación. La quinta etapa es publicación de esa ley porque la vamos a dar a conocer a todos los ciudadanos, a todos los habitantes, a todas las personas de ese país. ¿Y cómo se hace? A través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por sus siglas DOF, Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Bueno, ya que tenemos esto, aquí no termina el asunto, no. Luego tenemos la entrada en vigor, que es la sexta etapa. Aquí vamos a ver cuándo entra en vigor. A lo mejor la ley dice entra en vigor al día siguiente de su publicación. Excelente. Ahí terminaría ese proceso legislativo porque si hoy es 31 de enero del 2024 y dice la ley en su segundo o tercer artículo transitorio o en su primer artículo transitorio que entra en vigor al día siguiente de su publicación, bueno, sería el 1 de febrero. Hoy es 31 de enero del 2024, la entrada en vigor sería el 1 de febrero del 2024 y ahí terminaría el proceso legislativo. Repito, esto que expliqué es en el modo, pues, mundo maravilloso, en el modo, ok, todo muy bien, ¿sí? Pero voy a explicar, me regreso a la discusión. Aquí en la discusión no es tan sencillo como parece. Y sobre todo, fíjense que hago la crítica a estos legisladores porque, pues, no es tan sencillo porque las iniciativas de la fracción 4 del artículo 71 constitucional no es sencillo, que son las iniciativas ciudadanas. Porque, ¿qué creen? Muchas de las iniciativas ciudadanas, muchas, se estancan aquí en la etapa de discusión, en la segunda etapa denominada discusión. ¿Por qué? Porque es aquí donde no la aprueban, donde, pues, como no hay un cabildeo. ¿Qué es el cabildeo? El cabildeo es que los políticos, como el presidente puede entrar al Congreso, como sus subordinados del presidente, llámese la Consejería Jurídica, llámese el secretario de Economía, secretario de Hacienda y Crédito Público, llámese cualquier pues funcionario público de presidencia o del Ejecutivo Federal, pues puede entrar al recinto, pues, de las cámaras, ¿no? Entonces, a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a este Congreso de la Unión, ¿no? Pero, bueno, ahí hay un cambio. También los diputados, pues son diputados, pueden entrar a la Cámara de Diputados y también pueden visitar los senadores, ¿no? Entonces, hay un cabildo entre ellos, se ponen de acuerdo y por tras bambalinas o detrás de cámaras o detrás del telón o detrás de la curul, van platicando sobre esto para que ya cuando sea la votación, pues lleguen a un consenso, ¿no? Pero bueno, esto no lo tiene una iniciativa ciudadana, ¿no? No hay un cabildeo de estos. Bueno, vamos a observar aquí, en este sentido, que la Cámara de Origen, pues revisa la iniciativa de ley. Y vamos a suponer, la iniciativa de ley puede ser del presidente, esa iniciativa de ley puede ser de un diputado o de un senador al Congreso de la Unión, esa iniciativa de ley puede ser de un diputado de una legislatura de un estado, esa iniciativa de ley puede ser de los ciudadanos también, claro, de los ciudadanos. Pero bueno, cualquiera de esas opciones pasa a la Cámara de Origen a revisión esa iniciativa de ley, cualquiera que sea. La analiza y vámonos, ok. Dice sí, la apruebo. Entonces la pasa a la Cámara Revisora. Esta la analiza y ¿qué creen? Esta dice, a ver, aquí hay errores, hay deficiencias y va a decirles, corríjanla, modifíquenla, estos son los puntos y las áreas de oportunidad. Entonces, la regresará a la Cámara de Origen. Aquí en la Cámara de Origen volverán a modificar, a revisar, a actualizar esa legislación y después a la votación. Si ya están de acuerdo con esas modificaciones, pues 3/4 partes, si están de acuerdo de los diputados, pues la aprobarán. Y pasará otra vez, ¿a dónde? Al siguiente nivel, a la siguiente etapa, que es la Cámara Revisora. Si aquí, si aquí, de nueva cuenta, ojo, aquí dice, oye, bueno, ok, vámonos, ojo, primer supuesto, ok, entonces quiere decir que ya tiene la aprobación en la etapa 3, ya existe la aprobación, la aceptación de las dos cámaras de ese proyecto de ley. Eso es ok, pero si dice que no, entonces, ¿qué creen? Aquí se queda en stand-by, se queda empolvada esa legislación. ¿Por qué? Porque ya no la puede regresar otra vez y que la corrijan y otra vez se la manden. Aquí queda en stand-by. Y ojo aquí, porque no podrán, pues, los diputados o senadores o quien haya iniciado la ley o el presidente, no, el que haya
creado o esta iniciativa de ley no la podrá presentar otra vez en ese periodo de sesiones, se tendrá que esperar a otro periodo de sesiones del Congreso, ¿vale? Bueno, si resulta que tiene esa aprobación, bueno, ¿qué resulta? Que aquí vamos a tener que diputados y senadores, es decir, Cámara de Origen y Cámara Revisora, ya la aprobaron. Si ya la aprobaron, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, ojo aquí, la cuarta etapa. ¿Por qué? Porque aquí la cuarta etapa es sanción, pero de la tercera etapa, que es aprobación, aquí el Congreso de la Unión, que es Cámara de Origen, Cámara de Revisora, va a notificar al titular del Ejecutivo Federal, que en este caso es el presidente de la República, nuestro presidente de los Estados Unidos mexicanos, a través de la Consejería Jurídica, es el canal correspondiente, le va a notificar que el Congreso ya aceptó esta iniciativa de ley, este proyecto de ley ya lo aceptó. Estas dos cámaras de origen, la Cámara Revisora, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ya lo aceptó. Entonces, ojo aquí, a partir de este momento, el presidente, y quiero aclarar, no es que el presidente lea todas las leyes, no le daría la vida, no podría gobernar. No, no, no. Abogados, un cuerpo colegiado de abogados que tiene a través de la Consejería Jurídica, pues revisa estas iniciativas de ley y ya al presidente le pasan obviamente un resumen, le dicen, a ver, mire, aquí fíjese que esta ley no va de acuerdo a su Plan Nacional de Desarrollo, fíjese que estos dos artículos no van de acuerdo con su política exterior o no van con su cuarta transformación o no van con su bla, 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 ¿no? Entonces, ya es donde analiza, no analiza toda la ley, a lo mejor la ley trae 800 artículos o 3.420 artículos, no va a analizar el presidente, sino lo hace, delega esa facultad, delega esa función y lo hace a través de abogados especialistas y luego ya ellos ya le dicen, miren, ¿qué cree? Aquí tenemos estos puntos y esos son los que sí ve el presidente, ¿sale? Bueno, vamos a observar que si aquí el presidente hace observaciones, tiene pues este derecho de veto, ¿sí? Es decir, ¿el presidente puede vetar la ley? Sí, sí puede decir, no, no estoy de acuerdo y va para atrás. Y si hace estas observaciones, pues vamos a observar que el presidente lo regresará a la Cámara de Origen. Ahora sí que de reversa, mami, de reversa. ¿Por qué? Porque va para atrás a la etapa 2. Ya íbamos en la etapa 4, que es sanción, y nos regresamos ahora sí como el juego de la oca, con la viborita, a la etapa número 2, discusión, y a la etapa 2, desde la Cámara de Origen. Lo regresará a la Cámara de Origen. Bueno, punto ok, es decir, caso o supuesto en el que, ok, bueno, resulta que el presidente en ese periodo de 30 días de su revisión, pues está de acuerdo con la ley y dice, ok, la acepto. Entonces, pasamos a la quinta etapa, que es publicación. Y aquí, ojo, el presidente tiene dentro de los 10 días siguientes a la sanción, a la aceptación de ese proyecto de ley, pues debe de hacer conocer a los habitantes ese nuevo cuerpo normativo, esa nueva ley, ¿sí? Entonces, ya no será proyecto, porque ya la publican y ya se publica en el Diario Oficial de la Federación. Al ser una ley federal, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Este mismo proceso legislativo puede estar en los estados, nada más que, ojo, cuando es estatal, se publica en la Gaceta y ya no es el presidente quien le turnan este proyecto de ley, sino es al gobernador y el gobernador tendrá que publicar, pero en la Gaceta Oficial o en el periódico oficial de esa entidad federativa, ¿sí? Solo hago esta mención como breviario cultural. Como estamos hablando de la iniciativa de ley y como estamos hablando del proceso legislativo, hablamos del proceso legislativo en ámbito federal específicamente porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de ámbito federal, pero también existe esto a nivel local o nivel estatal, ¿sale? Bueno, entonces se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero ojo aquí, no es que se publica y ya entra en vigor, no, o se publica y ya, todo listo y facilísimo, no, porque la siguiente etapa, que es la sexta, es entrada en vigor. ¿Y qué quiere decir esto de entrada en vigor? Bueno, es algo muy importante porque fíjense que hoy puede publicar la ley y a lo mejor puede tardar un año, dos, tres, cuatro, cinco, 7 o 10 años en entrar en vigor. Si es así, ojo, entre la fecha que publica, supongamos hoy, 31 de enero
del 2024, y a lo mejor vamos a suponer, dice, y la ley entrará en vigor el 1 de enero del 2030, ¿ok? Todavía faltan 6 años, o sea, todavía falta un buen. Entonces, pero bueno, ya se publicó la ley. Entre el periodo de el 31 de enero del 2024 al 1 de febrero del 2030, ¿qué sucede? A este periodo, se le denomina por su latinismo y en la doctrina como vocatio legis. ¿Qué es vocatio legis? No es otra cosa que vacación de la ley. Esa ley que se publicó está de vacaciones. No es otra cosa que eso. ¿Por qué? Porque todavía no es derecho vigente, todavía no es derecho positivo, todavía no me obligan a acatar esa norma jurídica, todavía no me pueden sancionar si yo no cumplo con esa ley. No, todavía no, todavía no. Va a ser obligatoria a partir del 1 de enero del 2030. Entonces, todavía no. Hoy es 31 de enero del 2024, todavía no es ley, todavía no es una ley del derecho positivo, del derecho vigente, y por lo tanto no me pueden obligar a acatar, ni yo estoy obligado a cumplimentar, ¿sí? Entonces, vamos a observar que esa vocatio legis es esa vacación de la ley, ¿sí? Las vacaciones de la ley. O en su caso, hay veces donde pues señalan que entra en vigor el día de su publicación o al día siguiente de su publicación. Si es así, pues no, entrará en vigor el día que se señala, ¿sí? Su vocatio legis será muy pequeñita. Si dice al día siguiente de su publicación, pues nada más tendrá un día de diferencia. Hay veces algunas leyes que dicen entra en vigor el día de su publicación. Entonces ya la publicaron y ya entró en vigor, ¿no? Bueno, pues bueno. Pero hay veces donde la norma jurídica es complicada, porque voy a poner de ejemplo lo referente a la reforma laboral. La reforma laboral se publica el 1 de mayo del año 2019. Fíjense, su publicación es el Día del Trabajo, es un día inhábil, que es el 1 de mayo del 2019. Y lo hacen así porque en conmemoración del Día del Trabajo, pues crean esta reforma laboral, el 1 de mayo del 2019. Se publica. Pero ¿cuándo entra en vigor? Dice que supuestamente empezó primero con 1 año y medio, luego con 2, luego con 3 y así sucesivamente. Pero bueno, primero decían que posterior a año y medio o 2, ¿no? ¿Por qué? Porque, ojo aquí, crear tribunales laborales, yo no lo puedo crear por decreto de un día para otro un tribunal, no, no, no. Necesitamos dinero, recursos, presupuesto. Entonces, necesitamos, obviamente, ver inmuebles o construir un inmueble que va a ser el juzgado. Y no uno, muchos inmuebles, porque son en los 32 estados de la República a nivel federal y a nivel local. Entonces, es una labor titánica. Pero no solo eso, no solo comprar o rentar un inmueble, construir un inmueble que va a ser un juzgado, no, también contratar el personal, desde jueces, secretarios de acuerdo, archivistas, notificadores, bla, 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 todo el personal que lleva, ¿no? Pero no solo eso, es capacitarlo, pero también no solo eso, es comprar o rentar mobiliario. No es solo eso, comprar o rentar equipo de cómputo, pues impresoras, laptops, CPUs, monitores, para las salas de audiencia, todo lo que conlleva, pues esto no es sencillo, ¿no? No es sencillo, no es de un día para otro ya se crea, no. Esto llevó un proceso, porque además también quiero comentarles, los estados, bueno, de acuerdo a lo que establece la Constitución, esta institución o esta figura jurídica del Estado no se manda solo. Es decir, yo no porque tenga ahorita dinero como alcaldía, como municipio o como ejecutivo federal o como presidente, tengo un presupuesto ahorita, pues lo voy a gastar para crear ese juzgado. No, porque eso sería un delito, porque estás desviando los recursos a un fin que no fue presupuestado. Entonces, ojo aquí, ese presupuesto se pide con un año de anticipación, es decir, ahorita pues vamos presupuestando lo que voy a pedir para el 2025, es decir, ahorita hago mi cartita de Santa Claus para que en el 2025 me llegue, y eso depende porque esto va a depender mucho del presupuesto de ingresos y egresos de la federación, cuánto recaudó el Estado y cuánto puede repartir para cada una de las entidades federativas y para la federación, cuánto puede repartir. Porque si no hubo muchos ingresos, pues por mucho que hagan la cartita a Santa Claus, pues no te va a llegar todo. Ahora bien, también esto es discrecional y vamos a observar que
pues sí hay preferitismo, hemos visto. Pero bueno, no voy a andar en ese tema, pero sí depende mucho del presupuesto. Entonces, hoy pues saldrá la ley, pero hoy no tengo dinero para esos tribunales, para esos juzgados, para rentar o comprar oficinas o para contratar personal o equipo de cómputo o mobiliario de oficina. No, no lo tengo. Entonces, hoy hago mi cartita de Santa Claus como funcionario público y el siguiente año me llegarán los recursos y empiezo a trabajar. Es por eso que no hay leyes que su publicación es hoy, pero su entrada en vigor tarda 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo, X número de años, ¿no? Esto va a depender mucho de cada cuerpo normativo, ¿sí? Bueno, con esto, aquí con este cuadro que ejemplifico el proceso legislativo, espero les haya quedado súper claro. Aquí también lo tengo, este proceso legislativo de número 1, iniciativa. Número 2, discusión. Número 3, aprobación. Número 4, sanción. Número 5, publicación. Y número 6, vigencia o entrada en vigor, ¿sí? Entonces, tenemos que este proceso legislativo tiene estas seis etapas que son indispensables para cualquier proyecto de ley. Cualquier proyecto de ley que pues vamos teniendo conforme a cada país, conforme a cada legislación, que normalmente pues, variarán una, máximo dos etapas, o a lo mejor se llamarán de una forma o de otra forma, pero todos deben de cumplir con un proceso legislativo que más o menos en Latinoamérica es muy parecido a este. ¿Por qué lo digo? Porque en este proceso legislativo lo que se busca es permear, lo que se busca es involucrar a las partes y lo que se busca es que sea justo y equitativo, ¿vale? Bueno, vamos a observar solo para recapitular lo que ya llevamos, ¿sí? Dentro de las fuentes del derecho ya hemos visto las fuentes históricas, que son esas leyes que ya no son vigentes o que fueron abrogadas y que sirven como estudio referencia para crear nuevos cuerpos normativos. Luego tenemos las fuentes reales, que son derivados de esos conflictos humanos, sociales, económicos y que el derecho debe acoger o que el derecho acoge para resolver, ¿sí? Y también por último tenemos las fuentes formales, ¿sí? Son esas figuras jurídicas que el Estado impone para regular el sistema jurídico mexicano. Y es aquí en las fuentes formales donde nos ubicamos y donde este video y los siguientes videos vamos a continuar. Ahorita este video es Fuentes del Derecho, parte 2, en específico, fuentes formales, la ley y su proceso legislativo. Entonces, ya explicamos esto, pero vamos a hablar de la jurisprudencia, vamos a hablar de la costumbre y vamos a hablar de la doctrina. Entonces, bueno, con esto vamos a dar por terminada esta ilustración de las fuentes del derecho, esta, pues, forma de ver el derecho a través de sus fuentes. Como siempre dejo bibliografía para que ustedes puedan consultar, bibliografía principal y también, obviamente, si requieren alguna asesoría, algún apoyo, alguna mentoría, alguna asesoría integral, con gusto me pongo a su disposición. Aquí aparece mi contacto en el correo electrónico despacho.jurídico.espinosa y asociados@hotmail.com. Espinosa va con S las dos y también les dejo por WhatsApp, si es que así lo desean, pues previo pago de honorarios, pues para asesorías, lo que es mi número de contacto, 55 19 76 59 22, esto en México, ¿vale? Bueno, pues les agradezco infinitamente, les mando un fuerte abrazo, bendiciones en sus hogares, pero sobre todo, ojo, gracias por visualizar este contenido. Muchas gracias por su atención. No olviden, sí, no olviden suscribirse a mi canal y si les gusta el video, ¿por qué? Dale like. Si les gusta el video, dale like. Pero también aparece aquí en la cajita mis redes sociales para cualquier cosa que necesiten. Por otro lado, ojo importante, también si tienen dudas, comentarios, oye, ¿no me quedó claro esto? Con gusto abajo. Una felicitación o un agradecimiento también abajo, se los agradecería. A lo mejor no les gustó el video, está súper bien, no pasa nada. No soy monedita de oro para caerles bien a todos, pero también pueden poner ahí sus comentarios de, pues, que no les gustó, que no les agradó el video, totalmente. Entonces, ¿pueden hacerlo? Sí,
sí lo pueden hacer en la cajita de comentarios. Cualquier comentario, cualquier duda, positiva o negativa, siempre estoy a favor del debate, siempre estoy a favor de pugnar, de hablar. No importa, a lo mejor no les gustó a alguien o a lo mejor tiene algún área de oportunidad que decirme, está en su derecho. Aquí sí hay derecho de réplica, ¿sí? Entonces, sin ningún problema, en la casilla de comentarios, pero pongan comentarios. Si les gustó, también pongan un comentario, por favor. Y si tienen alguna duda, con todo gusto. Pues bueno, chicos, los dejo. Bendiciones a sus hogares. Fuerte abrazote y nos vemos en el próximo clip, en el próximo video de parte 3. Hasta la próxima. Cuídense y estamos en comunicación. Bye bye.